Hola, hola, hola. Llegamos a un nuevo encuentro de otra mirada a este espacio que se llama Lógica aplicada a la vida cotidiana y me acompaña Isabel Nocetti. Hola Isa. Hola, Pau. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Cómo estás? Aquí también, muy bien. La Yo verdad. hoy disfrutando de un estudio en exteriores, así que por ahí puede que haya algún ruidito o Sí. mucha luz, pero tenía ganas de estar acá afuera, tengo un fondo hermoso. Otro día lo hago al revés, así se ve. Así que bueno, disfrutando de este encuentro que siempre tiene esto de, primero que hacemos una previa y a mí me súper sirve, me encanta, pero Y después es esta búsqueda de traer algún aporte de la lógica global convergente a la vida cotidiana, que cuento, ¿no? Un poco para mí. sí, Para y mí, déjame agregar sí, que para eso es lo interesante que charlamos previamente, porque armamos, según un poco también lo que Pau va viendo en su cotidiano, en las consultas que recibe y demás, para qué va viendo en el grupo de gente, como a ver, ¿qué podemos dar? Yo también en las personales que voy teniendo, que vamos viendo qué es lo que hace falta. sí, ¿Qué entendemos que va haciendo? Por lo menos de la gente que se acerca a nosotros, ¿no? Y ahí Entendi- entendiendo que muchos de los que se acercan a nosotros también nos muestran o nos ayudan a ver a dónde estamos nosotros, asumiendo eso, también muchos los aportes que traemos son también las cosas que les estaría como haciendo falta o sirviendo a ese proceso que va siendo el nuestro también. Ahí es donde yo quería mostrar que los aportes de la lógica global convergente a la vida cotidiana, en mi vida fueron un antes y un después, porque esto que voy a decir encaja con lo que queremos abrir hoy. Yo veo que muchas veces, mucha gente con una intención genuina de, de hacer un cambio, de volver a reconectar consigo mismo, de desmantelar cosas que no son para pararse en algún lugar que sí es y puede empezar a encontrarse. Todos creo que empezamos un recorrido de un camino de distintas cosas y a veces el no tener la brújula que te da la LGC te hace estar caminando en círculos, ¿no? Esto que yo te decía, que yo también haciendo un análisis de lo que fue cuando yo estudié biodecodificación en mis inicios, la manera más tradicional de la biodecodificación, o a veces el mal abordaje de la biodecodificación, muchas veces te lleva a, en vez de desanclar un trauma o en vez de desenlazar un enlace lógico o un programa, te lleva a validarlo. Entonces vos estás con la persona que tiene muchas ganas, que ya se da cuenta de que eso es viejo, de que eso no es de él, de que eso es parte de la matrix, del sistema, pero en ese camino a veces inocentemente queda atrapado en esto de con determinadas cosas terminamos validando en vez de generando el desenlace, sí. Entonces digo, una persona que ya, porque nos sigue a nosotros, porque ve videos, porque ya se metió con algunos temas que, como todos, algo entiende, algo no entiende, está en esa intención de cambio, de una mejora, dice, bueno, ya entiendo el aspecto antena, la quiero la reconexión, porque, ¿cómo ¿cómo? lidia con esos obstáculos? Sí, primero lo que quiero decir es que mientras haya vida, hay posibilidad de mejorarnos. No importa la edad que tengas, seas joven o seas un adulto mayor del espacio-tiempo, un adulto mayor, no hay edades. Fíjate que mi hija me hizo escuchar un podcast del otro día. Dice, mientras estemos vivos hay tiempo. Fíjate la frase. Claro, es que es así. Siempre hay posibilidad de estar mejorando y de que haya un incremento de mi proceso. Lo importante es, primero, ser conscientes que estamos aquí vivos. ¿Para qué? Qué pregunta, claro, ¿para qué? ¿Para qué? Porque quiero lograr casarme, tener hijos y tener un auto y una casa y un buen trabajo.
Y ya llego a eso y que, no, ¿qué me mueve realmente? Es tener experiencias. Bueno, ya fuiste, ¿cómo era tener un perro, escribir un libro, plantar un árbol, no sé? ¿Y después qué? No, bueno, no son solo acciones. Es ver qué hace, es trabajar más en ser como el arquitecto, no el que usa la casa solamente, sino el que pueda ser el arquitecto de mi propia vida, no el que usa, digamos, los impulsos que vengo recibiendo por comecoco de mi familia. Sí. Tenés que, o impulsos de memorias ancestrales humanas de diferentes, porque en el cuerpo hay una memoria de impulsos humanos. Y yo tengo que reconocer que porque sienta ganas de comer, si eso que tengo delante me hace mucho daño, ¿qué me hace comerlo igual y no elegir otro alimento que me sirve, ¿no? O sea, un ejemplo muy tonto, sí. Pero así, yo siento un impulso de tener relaciones sexuales con un fulano que pasa por ahí y yo me avalancho. ¿Y qué soy, modo animal? Entonces, que así hacen el modo animal. Entonces, simplemente es empezar a reconocer que como ser humano tengo escalas. Nosotros cuando hablamos en lógica ponemos decimos, bueno, nosotros existimos en este modo anatómico concreto, pero previamente hay un modo molecular, y previo hay un modo atómico, y previo hay un modo subatómico. Ups. Y eso que, bueno, despacito sepamos que para que yo haya llegado aquí tuve toda una previa. ¿Por qué les digo esto? Pero parece desconectado de lo que decía Pau. No, 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 no. ¿Por qué? Porque esas ganas de cambiar y mejorar, tengo que ir como por capas. Sí. Entonces, no importa, yo estoy en donde estoy, Pau donde está, tú oyente donde tú estés. ¿Qué significa eso concretamente? Normalmente todos venimos de lo que sentimos, es lo importante, porque me duele y siento. Cuando yo me identifico con esa emoción, estoy como entrando en un programa emocional que me lleva normalmente a un destino determinado. Sentirme desvalorizada, sentirme sola, imponer, no sé, lo que les pase a cada uno con su emoción a trabajar. El tema es que la palabra emoción, si yo separo la E, es la letra 5, que significa la lógica, que me mueve. ¿Qué lógica me mueve? Cuando yo tengo una emoción y yo me doy cuenta, a veces los que son paladines de justicia y veo una injusticia, te brota, ¿no? Eso nos ha pasado también a muchos. El justiciero. Justiciero. Entonces, reconocer la emoción. Entonces, una cosa es el anatómico final, que yo siento la emoción. Ahora, quiero que cada uno de los que escuchamos podamos distinguir sentir la emoción a ser la emoción. ¿Tengo la emoción o soy la emoción? Es un detalle que cambió la palabrita, pero cambia la perspectiva del tema. Sí. Totalmente. Entonces, simplemente, tú que te sientes en el momento que sea emocional, bueno, tienes un argumento porque dijo, hizo, la causa, pero ¿puedes observarte teniendo esa emoción? Hoy estoy sintiéndola, estoy siendo, pero en el siguiente momento puedo a la noche, antes, che, ¿qué me pasó que me tuve eso? Por ejemplo, estoy a la noche en mi casa y digo, ¿qué me pasó que estuve reactiva ahí? Entonces yo empiezo ahí, me separo de la emoción. Si yo puedo hacerme esa, aunque haya estado
siendo la emoción durante el día, ¿eh? Claro. Pero si en otro momento tú ya te puedes separar, te estás haciendo una pregunta, ¿ves? ¿Qué me está pasando? Eso es maravilloso. Es el primer paso. Sí. Bien, suponte que ya has podido hacer eso. ¿Qué me pasa? Ah, es porque mi mamá era igual que yo. Y cerrás. Y entonces estoy encerrada este ciclo, ¿no? Soy igual que mi mamá, en mi clan siempre lo fueron así, entonces estoy condenada a ello, es la pregunta. No. Me sirve ver mi clan para entenderme, pero no para quedarme encerrada en que mi clan es así, ha sido perverso todo el mundo o ha sido todo el mundo buenazo y yo soy otra buenaza tonta. No. Bueno, pero mucha gente quedándose ahí. Entonces yo quiero ir marcando esto que vos vas diciendo. Como ir por capas, ¿ves? Que Sí, vamos avanzando. esto de que dice de ir por capas, es que es un proceso. Yo no puedo ir a limpiar una ventana que no sé dónde está. Entonces, ahí está esta primer capa que dice Isa es, ¿con qué estoy identificado? O sea, yo tengo pensamientos de desvalorización y me los digo y me pego a eso y me los creo y entonces actúo y funciono desde ese lugar. Pensamientos, emociones, personajes. Entonces, lo primero es identificar. Vamos ahí, identificamos. Bien, ¿y ahora Sí. qué hago? ¿Y ahora qué? Bien, Bien. vamos ahí. Suponte que tú te das cuenta que estás identificada en que por oposición a mamá o por igualdad a mamá o a papá o al quien sea, Sí, ¿no? Porque a veces sí. es lo mismo como con... Entonces, lo siguiente es, reconozco que estoy ahí. Reconozco que no, que estoy en un límite de mí, desvalorizada. Suponte, vamos a tomar ese ejemplo. O hay gente que está iracunda y se da cuenta que esa situación lo pone loco y está en ira, en desvalorización, en tristeza, sea la emoción que te Sí. esté tomando. Lo primero, si tú puedes reconocer que te pasa eso y que te aborda de modo completo, es que aún estás así siendo una identidad con eso. Entonces ¿qué hago con eso? Y no puedo, no sé cómo, bueno, pero ya sabes el diagnóstico. Claro. Ahora tienes que trabajar en ello. Y ahí es donde yo digo que muchas técnicas te colaboran a identificar eso. ¿Sí? Porque a cada uno puede ser que alguien le ayude el Reiki, puede ser que alguien le ayude una sesión de una cosa, puede ser, y hasta ahí vamos bien, porque entonces, primero identifico que hay algo que me hace ruido y después busco ver qué es. Y ahí, hasta ahí vamos genial, porque así como hay mucha gente preguntándose, ya también hay mucha gente que ha hecho muchas cosas de estas terapias. ¿Sí? Mucha búsqueda. Sí, Y, entonces quiero que le orientemos el encontrar. ¿Qué espera, tiene que ir encontrando? primero, tu búsqueda ha sido orientada por algo interno tuyo. Y tienes que reconocer que en cada búsqueda has logrado un algo pequeñito de incremento, un algo de, o sea, no ha sido en vano, pero no alcanza. O sea, que yo haga Reiki, yo he hecho en su momento, me sirvió como un proceso, pero yo hoy no me sirve, porque ya voy más allá. Me ha servido para que, para calmar, para silenciar, para poder estar en silencio, para poder dar una escucha al cuerpo, un diálogo interno entre el sujeto biológico que está acá adentro y este objeto biológico, y empezaron con las diferentes, a ir registrando meas partes de mi, bueno, un proceso, pero es muy bueno ese modo calmo. Entonces, ahora, si tú buscas, o sea, si tú has seguido alguna de esas técnicas, la que sea, en la que te serenas físicamente y te calmas, es muy importante. Luego que uno trabaja en no estar en una tensión, sino en que el cuerpo esté receptivo,
es lo que yo llamo y llamamos como un aspecto más mineral. Yo tengo aspectos mineral, vegetales, animales y humanos dentro de mí. Y tengo que distinguir que cuando yo estoy, por ejemplo, he tenido un impacto emocional y vieron que a veces nos ha pasado que nos tumban. Y esa emoción me tumbó y me tiro en la cama y estoy medio desmayada porque he quedado planchadita. Y mi cabeza, ¿qué le pasa a mi cabeza? Hay veces que la cabeza está... y hay veces que cuando el impacto ha sido grande está muda. ¿Se reconocen? Es distinto. Es distinto. Es distinto. O sea, si estoy conversando, ok, la dejo hablar, pero me voy al foco a mi cuerpo. Si estoy con la cabeza muda, mejor. Y si está hablando, me voy con mi respiración al cuerpo. Entonces, necesito reconocer que si estoy identificada con una emoción y en un ciclo repetitivo, es mi responsabilidad personal ocuparme de construir mi mejora de mí. No que el médico, la terapeuta me ayudarán, pero nadie puede reemplazar el trabajo interno que yo tengo que hacer conmigo. Yo puedo tomar una consulta con Pau, y me va a dar pistas, pero si yo me quedo ahí y no las absorbo y las pongo en práctica en mí, no me le pagué de más a Pau la consulta, digamos, porque no saco el aprovechamiento. No es cuestión de un curso, otro curso, una sesión, otra sesión. Tú te tienes que tomar tiempo en soledad contigo, sol, conciencia de sol, en soledad, la edad de sol, en soledad, para absorber lo que escuché a mejor con mi terapeuta. Necesito un espacio calmo, por eso hablé planchada, como un espacio del cuerpo receptivo, no tenso. La cabeza que pueda estar en recepción de algo nuevo. Y si no lo puedo porque está hablando, uso mi respiración profunda y calmada para estar en mi cuerpo todas las veces, un día, otro día, hasta que en algún momento voy a notar que algo se expande. Voy a notar que en ese espacio que voy construyendo de fundar, estoy fundando un nuevo espacio para valorarme. Si yo tengo desvalorización, en ese reconocer en la situación que sentí la desvalorización, y yo la traigo y la saco una foto y la observo y me quedo recibiendo qué cosa, un espacio de calma de qué, de mi falla identificada en un programa mental de sentir o del que sea, que me siento desvalorizada. Lo tengo que absorber, lo tengo que recibir y que mi cuerpo esté en calma y me lleve todo el tiempo que necesite, porque es necesario recibir la verdad de mí, pero no con come coco solamente, sino primero físicamente en un espacio de calma. Luego, o sea, esto es como en el cimiento, decimos, conocimiento, en el cimiento. Y para el cono, es sí, cuando vea que pueda, formarme en nuevos conceptos, en nuevas ideas que colaboren a explicarme. Y ahí es cuando, por ejemplo, el clan tiene una marca y que no me gusta, como es mi clan, que nos puede pasar a muchos, o la vía de mamá o la vía de papá. Ahí necesito, hay una imagen muy linda que es el clan. La previa del clan es la caja, digamos, de contención de toda la humanidad. Después hay diferentes clanes, cajitas de clanes. Entonces, yo quiero que ustedes se imaginen que hay una conciencia de la humanidad que va proyectando una mejora de esa conciencia de la humanidad.
Y de golpe, la estoy diciendo en modo cuentito, esto sucede en modo código, codificación, pero en modo cuentito para mi psicología decide. Entonces, esa conciencia de que en la cual entra la combinatoria de toda la humanidad, de golpe se da cuenta que se necesita un algo determinado. Y para esto empieza a mirar a ver, como cuando nosotros queremos cocinar algo y a ver qué tengo en casa para ver qué hago. Bueno, la conciencia de la humanidad dice, a ver, qué familias, clanes tenemos. A ver qué va, voy a agarrar esta, con esta me parece que va a ser una combinatoria Perfecta. correctísima para lo que yo quiero desarrollar en lo concreto. Entonces hace una combinatoria y esa combinatoria puede ser el amor de papá, mamá, o puede ser un violador que agarró a una chica por la calle, digamos. Es técnico. Si yo lo miro desde acá abajo, ¡oh! Pero si yo lo miro desde acá arriba, el mismo hecho tiene otra resignificación. Entonces, ahí es cuando salir de mi clan me va a dar una perspectiva de cuál es el propósito de esta caja de la humanidad, que está dentro de una conciencia espacial que es este sistema solar, este planeta Tierra que habito, que es el cual es nuestro hábitat y que tiene leyes y conciencia propia y tiene intereses propios que empieza a desarrollarse entre su cimiento, las memorias que hay en tierra y todos los estímulos de la atmósfera, la ionósfera, que viene por rayos solares. Entonces, ahí hay también un cono, la atmósfera, y un cimiento, memorias de tierra. Tú, oyente, que eres un ser humano, tienes un cono que a veces has tenido y no sabes de dónde te ha venido. Bueno, es tu cono, es tu aspecto antena que a veces calibra una captación de algo, pero depende de dónde esté orientada. ¿Está orientada a mí misma y a este entorno o está orientada a la conciencia social, que está bastante distorsionada? Todos dicen eso, pero tú, ¿qué quieres? Todos quieren hacer tal cosa, pero están lastimando el entorno, sacan su provecho propio y revientan al resto. Entonces, ¿dónde están orientadas a veces la conciencia social? ¿Es un referente a considerar? ¿O tú tienes que desarrollar la conciencia particular de tu partícula subatómica conectada con esta? Y eso se realiza en modo nocturno. Tú tienes que reconocer y saber que cada vez que te vas a dormir, te conectas con un aspecto muy propio que tienes que desarrollar una conexión. ¿Y cómo la realizo? Habilitando el concepto. Yo sabía que me conecto con mi partícula original subatómica cada vez que me voy a dormir. ¿Y qué hay en el medio? A lo mejor hay una cantidad todavía de interferencias. Bueno, tengo que empezar como a desmalezar, ¿no? Claro. Ahí hablábamos con Pau también de sueños, que yo había tenido sueños, qué sé yo, y yo decía, bueno, ese sueño que tú tienes, si te impacta mucho cuando te despiertas, trabajarlo en esta expresión que yo dije, ¿no? Como, a ver, contengo lo que sucede, a ver, la imaginación, esta parte es imaginativa. Imaginé algo y mi cuerpo siente el resultado de esa imaginación y quedó impactado. Claro. Porque ahí se activó una memoria de un algo que no sé, que puede ser propio o puede ser del resto de la humanidad. Entonces, a ver, no quiero complicarla más, pero vamos a ver Te traigo un poco a la idea. eso. Le queríamos mostrar como dentro del proceso, como puntos que a la persona le pueden servir de referencia para darse cuenta que va encontrándose. Entonces,
veíamos cómo al ser un proceso en capas, hay muchas herramientas que te permiten darte cuenta con qué uno está identificado o dónde uno está parado, el dónde estoy, ¿no? Pero que ahí, cuando yo doy cuenta que estoy muy pegada a estoy siendo esta emoción, estoy siendo este pensamiento, estoy siendo, también hay terapias que hoy ya te dejan ver que eso va a estar en relación a la mamá que te tocó, a la historia que tuviste, ¿no? Y que si nos quedamos ahí, como es el planteo por ahí lineal, no salimos del renglón. Y ahí es donde la LGC nos da herramientas para saber que hay otros aspectos de mí, hay otros marcos de referencia a los que yo puedo apelar para entender lo que está pasando en mi marco familiar. Eh, y a mí la palabra que se me venía, que yo te la digo para que abras lo que a vos se te viene, es que en vez de quedarme atrapada con la historia lineal o con una emoción pegada a una emoción que estoy sintiendo, a mí me ayuda mucho a mirarla desde otro marco, como vos decías, bueno, que busca la especie humana a través de esta convergencia entre los dos clanes del que yo nazco, ¿no? Pero digo, es buscarle la función a eso que yo descubro. Porque si yo descubro que estoy pegada a una emoción, pegada a una percepción, pegada a un programa, pegado, no hace falta juzgarlo, no está ni bien ni mal, pero la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué función tiene la unión de estos dos clanes? ¿Qué función tiene esta emoción que yo siento que yo estoy pegada o me tiene atrapada? Y creo que ahí empieza a estar, no sé si acá le decimos, la torsión. Para mí la torsión es la salida del círculo vicioso de validación, repetición, que tampoco está ni bien ni mal, porque cada vez que paso por el Cada mismo uno está punto, donde puede estar. cada vez que paso por el mismo punto veo un cuadrito más. Pero, digo, yo ya veo gente con ganas y muchas veces todavía no encontrando la forma de salirse de esos círculos, ¿no? Y vos decías estas claves, que tenemos hasta otro programa completo donde hemos hablado de para entender un marco de referencia tengo que irme al otro más grande. Entonces, para entender cosas que están en mi familia, por ahí tengo que ir a mirarlas desde otro cuadrito más amplio que puede ser la especie. La especie humana o el entorno. Son las diferentes. Siempre la dificultad va a ser, vos encontrás función a tu problema cuando te has podido pasar a la capa siguiente, si no, no. Claro. Tú no encuentras función a tu problema, es porque necesitas moverte a una perspectiva mayor. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo voy a una perspectiva mayor? Con mejores conceptos. Entonces, tienes que ponerte a mejorar tus conceptos. O sea, primero es teórico. Es teórico, porque, a ver, si tú eres producto de una violación, es un impacto. Pero cuando le encuentras ¿qué sería encontrar la función? Empezar a ver que hay un objeto, un propósito más grande. Si yo me pongo a parar como especie humana, el trabajo de trascender la violencia para ver lentamente una situación y poder sacarle la emoción y poderme mover con una lógica, lo que dije al principio, la palabra emoción. Claro. Entonces, si tú hija de un hijo o hija de una violación y que estabas ahí sufriéndola, pero puedes trascender eso. ¿Qué es trascender eso? Cuando tú encuentras una lógica diferente. Para entenderlo, para mirarlo. Para mirarlo. Entonces encuentras que puede ser funcional porque ya no te pega, porque tú trabajas y puedes mirar a alguien que ha sido y le puedes explicar y puedes trabajar y colaborar con alguien que ha pasado por lo mismo que tú. Sí.
Entonces la idea de este camino proceso tiene que ver con un mejoramiento que en alguna parte va a impactar en nuestra vida particular, porque yo siempre digo, a mí todas estas herramientas no me evitan determinadas estaciones que yo tengo que pasar por mi vida, por decirle aprendizajes, ¿no? Pero tener estas herramientas, tener a veces este aporte de una mirada tuya con otra lógica, o de escuchar, a mí me encanta leer lo que postea Lili en Facebook, ¿no? Y vos decís, leí eso y me di cuenta que 2 días atrás tal cosa, esto me da la posibilidad de mirarlo de otra forma, me hace que muchas veces se me vayan abriendo, ¿no? Formas de entender, formas de ver, que inclusive van haciendo esto, ¿no? Es decir, uno por naturaleza o por cómo hemos sido criados los humanos, uno en primera instancia se identifica con la familia, se identifica con el modelo y empieza a recrear, algunos tal cual y otros en oposición, el modelo. Pero un día vos te das cuenta que el modelo o quedó viejo o que ese modelo te tiene atrapado en una lógica que no te es funcional y vos decís, bueno, a ver, y ahí con esa sola intención de a ver qué otras posibilidades hay, vos decías acá, ¿no? Reconozco que estoy en la repetición de esto y me hago la pregunta, che, ¿qué otra forma podría ser? Ya empiezo a abrir mejoras a mí, porque me dan opciones, porque me aparecen posibilidades que antes no estaban, y también empieza a aplicar un aporte a otros, a la conciencia, a la especie. Me gustaría a lo mejor hacer como una síntesis y un recurso sencillo. Sí. Vamos a tomar como referencia a esa gente que quiere cambiar y mejorarse y que no encuentra. ¿Qué? Les voy a dar primero una palabra y como un recurso para cada aspecto. La palabra es conocimiento. Sí. La palabra conocimiento me viene como referencia al pasado. ¿Qué tengo que estudiar de lo que han dado? No es eso. Acá la palabra es cono y cimiento. O sea, yo tengo un cono del cerebro para arriba y un cimiento del cerebro para abajo. Como decimos, superficie de la Tierra hasta el centro, superficie de la Tierra hasta la ionósfera. Es el cono y el cimiento de la Tierra, el entorno, el contenedor que habita este contenido que soy yo, que también tengo un cono y un cimiento. Uh-huh. Hay recursos para el cimiento y recursos para el cono. Tú tienes que dar, entonces, primero, recursos para el cimiento, trabajar en el modo calma, con la respiración, con una escucha del cuerpo, con un espacio de calmar mi cuerpo y lo que eso te ayude. O sea, para trabajar en una mejora de ti misma necesitas tener, decimos, el modo calmado, en calma, ¿sí? La percepción del alma, sé alma, ¿no? Entonces, la calma, si tú no estás en calma no puedes, vas a estar reactivo, no tienes espacio para un cambio. Primer detalle para el cambio, estar en calma. Entonces, puedo procurarme algún momento del día de estar en calma y ver cómo sigo viendo mi tema cuando estoy en calma a cuando no lo estoy. Primer recurso en un renglón. Para el cono, ¿qué significa? Para el cono necesito trabajar en conceptos. Quiere decir que las ideas y conceptos que tú tienes en ese tema que te aprieta no están alcanzando. Es como de golpe te quedaste en primer grado y ya tenemos que pasar a tercero, ¿viste? Entonces necesitamos mejorar algunos conceptos de suma, resta. Bueno, ahora hay que aprender a multiplicar y a dividir. Bueno, algo así. Entonces,
sabe que necesitas crecer en concepto. Entonces, pero ¿qué significa? ¿Y cómo hago? Bueno, ahí es donde tu antena te va a orientar. Tú reconoce tu pregunta. ¿Cómo puedo mejorar mis ideas, mis criterios, los conceptos que tengo en tal tema? Tu tema. El tema que... Entonces, primero, hacete la pregunta. Y permitite, yo digo algunos días, yo siempre digo al menos 3 días, porque estamos en el tercer orbital, la percepción, al menos. Y algo, en algún momento te va a aparecer un por dónde. Y si no, sigue con la pregunta o empieza a buscar tú misma cómo mejorar este tema, el criterio donde me apoyo, el concepto que tengo yo no me está alcanzando para mi vida. Entonces, sabe que entre la calma y el trabajo en conceptos es tu responsabilidad trabajar en ese tema, que por más que vayas a hacer consultas, está muy bien. Anda a hacer una consulta a alguien que es más experto en ese tema, claro, pero luego tenés que trabajar en ti misma y qué hago con esto, cómo lo aplico en mi vida. Entonces, vas a un curso, no a 5 cursos, porque hasta que tú no saques provecho al curso que tú haces, no te sirve, es como te vas quemando las naves, no sé, como te vas quemando a ti misma. Entonces necesitas ir más lento y tomar algo que saques provecho para cada cosa, en conceptos y en calma. Y gestiona tus movimientos del día a día conteniendo espacio para estar contigo misma. No tantas actividades, sino menos. Menos es más. Entonces, no, cumplir, voy a ver a esta, no, para. Menos es más. Hace menos cosas, pero date un tiempo de procesarlas. Ahí vas a empezar a transformar y a cambiar. Ahí es donde veo que es súper importante esto que estás diciendo, porque si no lo podemos comprender, nos montamos en un tren bala de hacer más y más y más y más, creyendo que en eso que hago va a estar lo que estoy buscando acá adentro. Entonces ahí es donde a mí estos espacios me encantan y el encuentro de hoy me parece que tiene mucho sentido, que es esto de el proceso es hacia adentro, no es un curso más, no es una terapia más, no es ahora tengo que estudiar esto otro, no, ahora tengo que ir a que si tenés ganas de hacerlo vas y lo haces y no pasa nada, pero la clave creo que está en esa aplicación, aprovechamiento primero en mí, para que después eso me permita, ponele, o dar frutos o que me lleguen los darme cuenta. Porque, inclusive lo digo por mí, he estado años con la teoría de la fibromialgia, las 5 leyes, era re gracioso porque atendía a otra gente que me decía, no sabes lo bien que me hizo esto, yo desde que tuve la sesión ya no tuve más este dolor, me pasó esto, y yo a veces me veía trabada o repitiendo y yo dije, ¿dónde está el tema? Es en la aplicación la clave, en esa aplicación de estos espacios de calma, de estos espacios de nuevos, bueno, en los nuevos conceptos era donde yo era más experta, ¿no? Pero después de ahí, una vez que yo encuentro esos espacios de calma, donde identifico, hacerse estas preguntas claras. ¿Para qué nací en un clan que tiene este tema? ¿Para repetirlo? ¿Qué pide de mí? O sea, ¿qué trabajo de incremento y de crecimiento en la conciencia? Yo me doy cuenta que hay ahí un trabajo, en esa repetición de mi clan, hay una invitación a que yo pueda encontrar cómo mejorar la dificultad de mi clan. Sí, Esa es la gran pregunta. Y eso es súper lento, súper día a día.
año a año y cada aparato, decimos, cada 4 años, cada 4 años, algo, o sea, es Y muy... esto, y esto aplica, por eso me parece tan maravilloso este encuentro, porque aplica a cualquier tema, problema o conflicto que uno tenga. O sea, si es de pareja, aplica para los síntomas, si es de piel, si es de desvalorización, es de desvalorización. Es el tema donde a vos te pique, ese tema del que vos estás hablando siempre, ahí aplica esto que estamos diciendo, ¿no? De decir, ¿para qué una y otra vez la vida me pone a mí o me trae a un clan que tiene este tema? Y ahí es donde uno puede empezar a, primero hay que asumir que lo tengo, después hay que hacerse este tipo de preguntas, ¿no? Hacerse preguntas y darse tiempo y confiar en el propio proceso personal. Que si bien todos hemos tomado muchas veces a un otro que me dé una pista de ayuda, no reemplaza el trabajo personal que cada uno en soledad debe realizar en modo calmado y en mejorar sus conceptos y el espacio mudo, digo yo. Ese espacio mudo en el que no hablo, en el que simplemente estoy. ¿Y eso qué es? Y es a veces, vieron que muchas veces a la mañana cuando nos levantamos, de golpe decís, ahora entiendo. ¿Y qué pasó? Dormiste. ¿Y qué Claro. pasó cuando dormiste? ¿Hubo un aspecto tuyo subatómico, atómico y molecular que estuvieron como trabajando por capas? Y eso es un día, otro día. Entonces está muy bueno que cuando estoy despierta sea consciente que hay aspectos propios que todavía no registro bien, pero que me escuchan y que yo aquí en este modo puedo decir, pero ¿cómo sigo adelante en esto? No lo sé, pero ya lo voy a saber. Me quedo como en un aspecto de abrir un espacio de que a futuro entienda cómo seguir. Hoy aún no, y eso en modo calma y con mejores conceptos, con calma corporal y mejores conceptos. Entonces, yo puedo escuchar a fulano, a mengano, a sultano, sus conceptos, y luego hago yo mi síntesis. Aprovecho a decir que yo siempre de marzo a noviembre doy un curso los sábados por medio de la mañana sobre las bases del EGC. ¿Por qué lo quiero decir? Porque en ese curso yo siempre que estoy dando ahora de cada año, siempre les digo, no copies lo que yo digo, escuchá lo que yo digo y pasalo por ti y filtralo a tu alcance. No porque lo haya dicho alguien que yo le doy más autoridad al ponerle, es valioso y no por mí, es a mi alcance. Ir reconociendo el aspecto estimulante que un nuevo concepto me da, pero que yo de todo eso a lo mejor tomo 3 palabras y todo lo demás me lo perdí porque no entendí. No importa, tomo esas 3 palabras, por eso llévate hoy calma en tu dificultad y date un espacio de aceptación y trabaja en buscar cómo puedo mejorar el sentido del para qué me pasa eso en mi vida. Conceptos. Yo para que se lleven voy a usar algo que vos dijiste que no lo quiero dejar pasar. ¿Viste cuando hay talleres o charlas de todas estas teorías como alternativas o paralelas a lo científico? Y abajo ponen un cartelito que dice, esta información no reemplaza la consulta médica. ¿Viste? Bueno, ahora voy a resignificar esto y voy a decir que toda esta teoría no reemplaza el trabajo personal.
¿Ven? Es fundamental que cuando van tomando toda esta información, yo aprendí, inclusive para poder ir respetando los tiempos que Isa habla, voy anotando todo lo que dispara, lo que dice Isa dentro mío, ¿no? Bueno, todos pueden estar con un cuadernito en estos encuentros, ponen pausa, rebobinan y van, ¿qué me va pasando a mí con esta frase? ¿Por qué? Porque esto es un montón de contenido o teoría que les va a dar un alcance un poco mayor, pero que la colonización de ese alcance, por decirlo de alguna manera, va a tener que ver con que lo vuelvan un trabajo personal. ¿Ven? Entonces, toda esta teoría no va a evitarles ese proceso único y personal que aunque vengan a hacer talleres con nosotros, lo tienen que hacer ustedes. Nosotras no nos vamos a poder meter por la pantalla. Yo por ahí que doy el reto y que hay consignas de alimentación y consignas de salir a caminar y esto, digo, yo no me voy a meter por la pantalla hasta tu heladera para decirte qué tiene que haber. Es una decisión única y personal de cada uno que a veces empieza cuando voy a comprar las cosas. Entonces, en esto igual, en este tipo de proceso, este contenido es divino, es maravilloso, hay cientos de cosas para ver, cientos de cosas para leer, pero solo empieza a tener un sentido cuando lo aplico, cuando hago el proceso. Y quisiera agregar, dado el ejemplo que diste de que estás anotando cosas cuando por ahí hablaba, quiero que vean ese ejercicio de Pau, porque cuando uno se da cuenta de un algo, es tan sutil y es tan veloz que se te fue si tú no lo capturas. Entonces, cada uno tendrá su método. Acá Paola nos contó el de ella, pero la idea es que yo capture, pero después mire esto y vea qué me pasa a mí con esta palabra, con esta pregunta. Y ahí es lo que yo digo, ese trabajo más de asimilación en calma, que es lo que va a fundar un espacio futuro de mejora. Un concepto que traigo, que jalo sutilmente, lo tomo y lo observo, lo amplío, lo digiero, lo repito, observo qué me pasa. Ese es el proceso de inicio de un futuro cambio. Es muy simple, pero necesita un compromiso con uno mismo. Eso. Un montonazo. Bueno, como siempre, gracias por quedarse hasta el final. Síganos en las redes porque eso nos ayuda a crecer. Nos escriben abajo porque los leemos todo lo que nos ponen y eso nos va ayudando a la construcción de los siguientes videos. Y compartan estos videos con gente que a ustedes les parezca que les pueden ir interesando, porque la idea es siempre ir, esto que hablamos de conceptos, bajándolos o mostrándoles o dándoles pistas de cómo hay que buscarles la aplicación para poder disfrutar de ese mejoramiento, ¿no? Que en lo lineal, mucha gente sintiéndose mal, sosteniendo un montón de cosas que ya no quiere sostener y a veces no sabiendo cómo cambiar o soltar o dejar algo. Y a veces eso llega cuando yo me tomo estos momentos de todo esto que hablamos y puedo tomar el aprendizaje de por qué eso está en mi vida ahora. ¿Ven? Pero si no me hago estas preguntas, si no me posiciono como en este lugar, la vida me sigue trayendo como la misma prueba de matemática, de suma y resta de primer grado, y como no la apruebo, no doy fe de que aprendí a sumar y restar, vuelve a traerme otra suma y otra resta, y otra suma y otra resta, ¿no? Ahí. Bien. Así que a comprometerse con ustedes en el cambio, depende de cada uno. Y acá creo que hay algunas pistas para que se animen a lento, no se aflijan. Dense de acá a 5 años. A ver, vamos a estar en otro lugar, pero despacito, confíen en el proceso. No importa la edad que tengas,
es el compromiso, sea el número que sea, trabaja contigo. Eso. Bueno, muchas gracias Isa por esto. Gracias a vos también por este espacio. Nos vemos en la próxima edición.